Bueno, buenas tardes, abogado. Buenas tardes, compañero. Somos el grupo número 2 y el grupo está conformado por Hilda Montaño, Jessica Polo, Kenin Bravo y quien les habla, Juan Silvestre. Somos del tercero, Administración Pública, paralelo A, de la Universidad Luis Vargas Torres. Voy a hablarles sobre el tema que me toca, sobre la función legislativa. A manera de introducción, mediante este trabajo vamos a comprender de cómo está conformado la función legislativa, de quienes lo conforman, ya que en la anterioridad, si ustedes saben, se llamaba Congreso Nacional. De acuerdo a un referéndum, una asamblea que se realizó, una constituyente, se modificó y se llamó o se llama en la actualidad Asamblea Nacional. Que podemos hablar de que en realidad veremos los requisitos, cómo está o cómo se conforma un asambleísta, los requisitos para ser un asambleísta, así como compararemos algunas funciones legislativas con algunos países. Función legislativa. Dice que en el año 2007 el organismo que ejercía el poder legislativo en el Ecuador era el Congreso Nacional. La principal propuesta de campaña en esa época del 2007, que estaba a cargo por el presidente de aquella época para lanzarse, era el economista Rafael Correa. Si él ganaba, automáticamente convocaba un referéndum, ¿sí? Para ya terminar lo que era en sí el Congreso Nacional y enmarcarse en la propuesta, lo que como dije anteriormente se llamaría Asamblea Nacional. Esto se la hizo mediante una asamblea constituyente, ¿sí? Esto se realizó en Montecristi, en la ciudad de Alfaro, como se lo conoce. Una vez ya terminado el proyecto y como todos saben, ganó el economista Rafael Correa Delgado, automáticamente convocó a la Asamblea Constituyente. Entonces, donde se emitió y a la vez se conformó lo que en la actualidad se llamaría Asamblea Nacional, encargada por la función legislativa, ¿sí? Uno de los poderes del Estado. La nueva constitución además incluía un régimen de transición que se aplicaría inmediatamente eh, para que se apruebe la misma, o sea, la asamblea que ganó, ¿sí? Esta sesión constituía con 30 artículos transitorios, de los cuales se iban modificando. Ya la misma vez dice que se publicó eh, el 31 de julio del 2009. Automáticamente es cuando en realidad comenzó a aplicarse la nueva Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional también nos dice en el artículo 2 que la función legislativa la ejerce eh, la Asamblea Nacional, perdón, ejercida por la función legislativa. En el artículo 3 también nos dice que sobre la naturaleza, dice, la Asamblea Nacional es unicameral, tiene personería jurídica y autonomía económica, financiera, administrativa, presupuestaria y de gestión. La Asamblea tiene su presupuesto a la misma vez que está conformado por 137 asambleístas. La conformación en el artículo 4 de la Asamblea nos dice que la integran los siguientes miembros, elegidos para un periodo de 4 años. Cada asambleísta es elegido por un periodo de 4 años. Nos dice que se eligen 15 asambleístas elegidos en circunscripción nacional, 2 asambleístas elegidos por cada provincia y uno más por cada 200.000 habitantes o fracción que supere los 150.000, de acuerdo con el último censo nacional de la población en aquella época.
Los asambleístas, perdón, de regiones, de distritos metropolitanos y de circunscripción del exterior, elegidos de conformidad con la ley. Cada uno de estos parámetros se enmarca en lo que es para elección de asambleístas. También nos dice en el artículo 5 la sede, en donde funciona la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional funcionará en la sede de la función legislativa, en la ciudad de Quito, en la capital de los ecuatorianos. Excepcionalmente, se podrían reunir en cualquier otro territorio nacional, otro lugar. Esto tiene que convocar el presidente de la Asamblea Nacional. Es por ello que esta es de gran importancia porque es uno de los poderes del Estado, que de los cuales siempre se ha mediado, o sea, siempre con la Asamblea se ha podido modificar, asimismo emitir leyes que favorecen en beneficio de la ciudadanía y del Estado en general. Para ello, yo sé que en realidad en el anterior Congreso siempre existía una polémica, es por ello que se dio lo que es el referéndum para aprobar lo que es la Asamblea Nacional, o conocida como el Poder Legislativo. Eso es todo en cuanto le puedo hablar en lo que es la función judicial, legislativa, perdón. De aquí el siguiente compañero les va a seguir explicando los temas, ¿sí? Muchas gracias, una buena tarde. Abogado, muy buenas tardes compañeros, mi nombre es Jessica Polo y yo les voy a hablar sobre el tema de la organización de la asamblea o congreso. Tal como le estipula en el artículo 5 de la Constitución de la República del Ecuador, son órganos de la asamblea los siguientes: el pleno, la presidencia de la asamblea, el consejo de administración legislativa, las comisiones especializadas, la Secretaría General de la Asamblea, la unidad técnica legislativa y las demás que este pleno establezca. También, como lo establece en el artículo 7 de la Constitución de la República del Ecuador, el pleno es el máximo órgano de decisión en la Asamblea Nacional con la totalidad de los asambleístas. También, como lo establece en el artículo 8, el pleno tiene la decisión plena en la Asamblea Nacional de aprobar por mayoría simple en un solo debate acuerdos y resoluciones. También tiene funciones y atribuciones como lo establece en el artículo 9 de la Constitución, que quiere decir que son las siguientes: posesionar al presidente o presidenta el 24 de mayo de su elección, declarar la incapacidad que este tenga, tanto física como mental, para ejercer el cargo de presidente o presidenta, elegir al vicepresidente o vicepresidenta, conocer los informes anuales, participar en el proceso de reforma constitucional y expedir, codificar, reformar y derrochar e interpretar con carácter general y obligatorio. También, como lo estipula en el artículo 10 de la Constitución de la República del Ecuador, tiene la decisión de designación de las autoridades. La Asamblea Nacional se instalará en la ciudad de Quito el 14 de mayo, sin necesidad de convocatoria, en su elección a las 10 horas. Primero, presidente o presidenta. Segundo, primer vicepresidente. Tercero, segundo vicepresidente. Cuarto, primer vocal. Quinto, segundo vocal. Sexto, tercer vocal. Y por último, cuarto vocal. En el artículo 12, el presidente o presidenta tendrá atribuciones que son las siguientes: ejercer la representación tanto judicial, legal y extraordinaria de la Asamblea Nacional en todos los actos. También asumir la presidencia de la República del Ecuador en caso de la falta simultánea de esta o definitiva del presidente o presidenta.
convocar, instalar, predecir, dirigir y suspender o clausurar la sesión extraordinaria. También en el artículo 13 del Consejo Legislativo también es el máximo órgano de administrar la legislación de la Asamblea Nacional, que lo presidirá tanto como un presidente, vicepresidente y 4 vocales. En el artículo 14 nos menciona las funciones que éste tendrá y atribuciones que éste tendrá, como son las siguientes: planificar las actividades legislativas, establecer las prioridades para el funcionamiento de los proyectos de la ley, y en el artículo 18 nos menciona la cesación de funciones de dignidad del presidente, vicepresidente y de los vocales en la Asamblea Nacional, como son los siguientes: que éste haya culminado el periodo, renuncia a la calidad de asambleísta, tercero, renuncia a ser miembro del CAL, cuarto, destitución por algún motivo que lo hayan destituido. También nos menciona la Secretaría General en el artículo 19, que ésta poseerá de funciones y también de atribuciones, que son las siguientes, que nos establecen el artículo 20: asistir a las secciones del Pleno y del CAL, constatar en el régimen que por orden del presidente, llevar un registro de retrasos, ausencias que se hayan previsto en las secciones del Pleno. También conocer la anotación y práctica de los resultados. En el artículo 21 de la Constitución de la República del Ecuador nos menciona las comisiones especializadas, o sea que se hablarán de temáticas tanto permanentes o ocasionales que existan, como son de justicia, de seguridad social, de derechos de trabajadores, también de justicia y de estructura del Estado, del régimen económico, tributario, también de la soberanía, integración, de relaciones internacionales, biodiversidad y naturales, entre otras. También en el artículo 30 de la Constitución de la República del Ecuador nos menciona la unidad técnica legislativa. Se crea esta unidad técnica con el objetivo de establecer o acompañar al Pleno en la norma y proveer comisiones especializadas en vínculos que éste tenga. Y son las siguientes: 1. Normas legales y vigentes que se estén que se vean afectadas, para así deberán ser. Abogado, buenas noches. Mi nombre es Kenny Bravo y a continuación con el tema, pues vamos a hablar un poco sobre los requisitos para ser asambleísta, ¿no? Bueno, los requisitos para ser asambleísta son los siguientes: hay que ser ecuatoriano, netamente, obvio, ¿no? Y tener 18 años y gozar de los derechos políticos. Además tienen como funciones derogar, reformar y codificar y aprobar, incluso aprobar. Ellos son los que aprueban el presupuesto general del Estado. Además están facultados a tener sus asesores y asistentes. Los de nivel 1 deberán tener un título universitario, mientras que los del nivel 2 deberían tener como mínimo el título de ser bachiller. Bueno, de las y los asambleístas, en el artículo 110 de la Constitución, de los deberes y atribuciones, las y los asambleístas tienen los siguientes derechos y atribuciones. Primero, elegir y ser elegido autoridad en los órganos que integran la Asamblea Nacional. 2. Participar con voz y voto en el Pleno de la Asamblea Nacional. 3. Solicitar directamente información a las y los servidores públicos. 4. Rendir cuentas e informar a la ciudadanía y
sobre su trabajo de legislación. 5. Promover, canalizar y facilitar la participación social en la Asamblea Nacional. 6. Asistir de manera puntual a las sesiones del Pleno, del Consejo de Administración, de la Administración Legislativa, etc. 7. Para actuar en las sesiones del Pleno y ejercer el derecho a voto electrónico. El asambleísta titular deberá aportar o usar la tarjeta entregada y utilizarla de manera exclusiva. 8. Presentar la declaración patrimonial juramentada al inicio, 2 años después de la primera declaración y al final de su gestión. 9. Presentar copia de la declaración del impuesto a la renta y de los 2 años inmediatos anteriores a la de su posesión. Y el certificado correspondiente al SRI, que demuestra el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, salvo el caso de los asambleístas que representan a los migrantes. 10. Y las demás que establezca la Constitución de la República, esta ley y los reglamentos internos que se expidan. En el artículo 111 de la Constitución del fuero y responsabilidades, las y los asambleístas gozarán del fuero y de Corte Nacional de Justicia durante el ejercicio de sus funciones. No serán civil ni penalmente responsable por las opiniones que emitan, ni por las decisiones o actos que realicen en el ejercicio de sus funciones. En el artículo 102 de la Constitución, del reemplazo en caso de ausencia temporal o definitiva en la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional o en las comisiones especializadas en la Asamblea Nacional o en las comisiones especializadas, las y los asambleístas principales serán reemplazados por sus suplentes. Las y los asambleístas suplentes, mientras no sean principalizados de forma permanente, podrán ejercer todo su derecho y no se les aplicarán las restricciones o prohibiciones que rigen para las y los asambleístas principales previstas en la ley. En el artículo 115 de la Constitución, cesación de funciones de los asambleístas, nos habla de los y las asambleístas de la Asamblea Nacional. Cesarán en sus funciones por los siguientes motivos. Primero, la terminación del periodo para el que fueron elegidos. Segundo, renuncia. Tercero, una destitución conforme al trámite que estuviera previsto con la ley. 4. Revocatoria del mandato. 5. Una sentencia penal. Y 6. Como último, la muerte. De las prohibiciones y las sanciones de las y los asambleístas contemplamos los siguientes artículos. En el artículo 162, de la responsabilidad de las y los asambleístas. Las y los asambleístas ejercerán una función pública del servicio en el país. Actuarán con sentido nacional, serán responsables políticamente ante la sociedad de sus acciones u omisiones en el cumplimiento de sus deberes y derechos. Artículo 163 de la Constitución, de las prohibiciones de los asambleístas. Las y los asambleístas no podrán, primero, desempeñar ninguna otra función pública o privada. Segundo, ofrecer, tramitar, recibir o administrar recursos del presupuesto general del Estado. 3. Gestionar los nombramientos de cargos públicos. 4. Percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes de su función asambleísta. 5. Aceptar nombramientos, delegaciones, comisiones o representaciones remuneradas de otras funciones del Estado. 6. Integrar directorios de otros cuerpos colegiados de instituciones o empresas a las que se tenga participación del Estado. 7. Celebrar contratos de ejecución o de prestación de servicios con las entidades del sector público. Quien incumpla alguna de estas prohibiciones perderá la calidad de asambleísta, luego del trámite previsto a continuación, sin perjuicio las demás
responsabilidades civiles y penales a las que hubiere lugar. Ahora vamos a pasar a hablar sobre los beneficios de los asambleístas, ¿no? Bueno, como tal, los asambleístas tienen muchos beneficios, como lo son, tienen 2 asesores y 2 asistentes, tienen un plan de teléfono celular, internet para su smartphone o iPad, tienen un bono de vivienda, un salario mensual de $4,000. Los legisladores que viven fuera de Quito además tienen derecho anualmente de 52 pasajes ida y vuelta a cualquier parte del Ecuador. Los legisladores reciben los beneficios de ley, es decir, el 13º, el 14º de sueldos y la afiliación a la seguridad social. Es decir, como asambleístas se tienen muchos beneficios. Y muchas gracias, abogado. Este ha sido mi tema. Muy buenas tardes, abogado. Mi nombre es Estefania Polo y mi tema a exponer es la sentencia judicial y administrativa en contra del asambleísta de Revolución Ciudadana, Joffre Poma, quien fue acusado por la Fiscalía General del Estado y el fiscal subrogante Wilson Toaiga el pasado martes 7 de octubre, mientras el país se encontraba en estado de excepción debido a las manifestaciones presentadas. Un grupo de ciudadanos ingresaron de manera violenta con palos y fierros a las instalaciones de Petroecuador. Los procesados, luego que entraron a la sala de control de operaciones, destruyeron las puertas y edificios y amenazaban por tentar el control de integridad de los equipos, destruyendo el bombeo del sistema oleoducto transecuatoriano SOTE, así como de los operadores de Petroecuador. El SOTE se habría detenido durante aproximadamente 2 horas y 19 minutos. Esto implicaría la paralización del servicio público del área estratégica, conforme lo determina el artículo 326, numeral 15 de la Constitución de la República del Ecuador, que ocasionó un perjuicio económico muy alto, aproximadamente de 1.723.918 aproximadamente de 1.723.918,72 centavos de pérdidas para el país. El delito de paralización se encuentra estipulado en el Código Orgánico Penal, en el artículo 346, donde aquellas personas que cometan este delito están acusados con una pena preventiva de 1 a 3 años. El asambleísta de Revolución Ciudadana se lo halló culpable por tal hecho, ya que hizo una paralización durante las manifestaciones que ocasionó grandes repercusiones, de lo cual se presentaron las pruebas documentales y los periciales que hicieron indicar que el asambleísta Joffre Poma era culpable de tal hecho, y en tal manera fue sentenciado por el conjuez de la Corte Nacional David Hacho, sentenció de 1 año y 4 meses de prisión al asambleísta Joffre Poma y al prefecto de Sucumbíos y otras 9 personas, porque en su resolución se encontró que aquellas personas también eran cómplices de tal hecho, que perjudicó gravemente al país. Se conoció de igual manera que se le aplicaron 4 salarios a estos hombres, que deben pagar aproximadamente de $6,000 para que Petroecuador pueda restaurar todos los daños, ya que el juez no aceptó los daños calculados por Petroecuador, que aproximadamente se calculaban de $1.7 millones, porque era un valor muy excesivo. La decisión se produjo luego de 5 audiencias que se dieron, donde se presentaron todas las pruebas.
podemos ver que el abogado defensor del legislador Gustavo García, según su defensa, declaró que el asambleísta ingresó de manera pacífica y que cuando él ingresó a las instalaciones, al establecimiento de Petroecuador, ya habían grupos de personas en el establecimiento, que cuando él estaba ya estaban ahí. Entonces podemos darnos cuenta que se lo halló culpable a este señor, por lo cual se le aplicó la sentencia de 1 año a 4 meses de prisión preventiva y que tienen que pagar 4 salarios mínimos y tendrán que pagar $6,000 cada uno de los procesados como reparación integral de Petroecuador. Podemos darnos cuenta que en la actualidad, que hoy y en años pasados han habido asambleístas que han estado involucrados en delitos fraudulentos, en enriquecimiento ilícito, en corrupción, y podemos darnos cuenta que es difícil ver la situación que cada país afronta. En nuestro país, Ecuador, hay asambleístas que de una u otra forma se han encontrado. Han habido asambleístas que han estado involucrados en delitos fraudulentos, en enriquecimiento ilícito, en corrupción, y podemos darnos cuenta que es difícil ver la situación que cada país afronta. En nuestro país, Ecuador, hay asambleístas que de una u otra forma se han encontrado vinculados a tales hechos, y es lamentable ver la situación por la cual el país vive, confiando muchas veces nosotros como personas en aquellos asambleístas que trabajen de manera adecuada. Pero podemos darnos cuenta que a veces dentro de la administración pública encontramos a personas que no hacen un buen trabajo. Bueno, este ha sido mi tema. Muchas gracias. Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Hilda Montaño. Yo les voy a hacer una comparación sobre Suecia, Finlandia, Estados Unidos y Ecuador. La diferencia que hay entre países desarrollados y Ecuador, que es un país en vías de desarrollo. La diferencia que hay entre los beneficios que tienen sus asambleístas, los beneficios que tienen los parlamentarios en países que tienen la capacidad de sostener, digamos, el ritmo de vida de un asambleísta o de un parlamentario, de un diputado, en contrastación con Ecuador, que no tiene la capacidad de hacerlo y sin embargo sus beneficios son mucho mayores que los beneficios que pueden dar los asambleístas al país. Bueno, en Ecuador tenemos 137 miembros, en Suecia tenemos 349, en Finlandia tenemos 200, en Estados Unidos tenemos 435 representantes de Cámara y 100 senadores. La duración del periodo de Ecuador es de 4 años. Asimismo, en Suecia, en Finlandia también es de 4 años, y en Estados Unidos es de 2 años los representantes y 6 años los senadores. El sueldo es variable. El sueldo en Ecuador de un asambleísta es de $4,759 mensuales. En Suecia serían $4,300 aproximadamente. Ellos ganan $7,500. Pero con las rebajas que se le hacen también cobros de impuestos y todo eso, ellos quedan en 4,300. En Finlandia son 6,510 euros mensuales. Y en Estados Unidos ganan $174 mensuales. Es algo de locos. Bueno, como les seguía diciendo, en comparación con los países desarrollados, Suecia, Finlandia, Estados Unidos, los asambleístas en Ecuador tienen un sinnúmero de beneficios. Su salario es de $4,759. En cambio, Suecia 7,200. Pagando sus impuestos quedan en 4,300. Bueno, en Finlandia en Finlandia, Estados Unidos y Suecia, se trata a los parlamentarios o los asambleístas como personas comunes y corrientes, como ciudadanos comunes. Aquí en Ecuador se trata a los asambleístas como que si fueran figuras, como que si fueran personas
de un máximo poder. Estas personas muchas veces no tienen ni la educación, ni la carisma, no tienen ni un mínimo para estar en ese puesto. Para estar en ese puesto deberíamos de tener personas que estén preparadas, mínimo un título de 4º nivel. En Ecuador abunda la novelería, tener actores, actrices, tener personas del medio que sean conocidas a veces por escándalos personales, conocidas por escándalos sentimentales, no más bien por su conocimiento intelectual. Esa es una de las grandes pobrezas que tiene nuestro país, la pobreza intelectual. Otra de las cosas que también les puedo dar a conocer en uno de los beneficios que tienen los asambleístas en Ecuador, que son cosas hemíferas. Ellos tienen internet pagado en su celular o en sus dispositivos las 24 horas. Tienen secretarias y tienen asesores que les digan por qué votar o qué decir cuando se supone que ellos están puestos y están preparados para lo que están haciendo. Otro de los beneficios que tienen ellos, tienen vehículos, tienen cafetería. Ellos tienen una serie de beneficios que a su vez no compensa lo que realmente hacen. Les voy a explicar un poco de los beneficios que tienen en Estados Unidos. En Estados Unidos tienen, el sueldo que les explicaba, que es un sueldo de $174 mensuales, según el Servicio de Investigación del Congreso. Además reciben un beneficio de jubilación y de salud. Son uno de los pocos beneficios que tienen. Los senadores también son elegidos ellos por mandatos de 6 años, los senadores. Deben tener una edad mínima de 30 años y tienen que ser ciudadanos por un tiempo más o menos de unos 6-7 años. Le puedo decir también que los parlamentarios finlandeses son transportados por taxi. Un taxi que no puede excederse los 60 euros en la carrera. Entonces, que sería de un área metropolitana, nos explica en Helsinki, donde los representantes pueden usar el taxi para viajes independientes. Otra de las cosas que tienen ellos pueden viajar en trenes gratuitos o de realidad virtual gratis, o en avión que usan una aerolínea específica, que es la Finnair. Para ser diputados en Finlandia necesitan ser ciudadanos finlandés, tener 18 años y tener derecho al voto en las elecciones y no estar bajo tutela de ninguna persona. En Suecia tenemos los siguientes requisitos. Los siguientes requisitos para ser parlamentario: gozar de derecho al voto en las elecciones, ser ciudadano sueco, haber cumplido los 18 años de edad, ser escogido como candidato de un partido político y figurar en la papeleta como electo al cargo, estar afiliado a una agrupación o partido político y haber desempeñado labores dentro del partido. Los beneficios de los suecos son, ellos tienen más o menos un poco menos de beneficios que lo que tienen en Estados Unidos. Ellos no pueden tener una secretaria ni asesores particulares, a diferencia de Ecuador.